La charla de esta tarde, que es sobre la situación actual de los movimientos anticarcelarios en el Estado español. Bueno, si por la mañana hemos tenido compañeros hablando de luchas antirrepresivas en diferentes contextos, a nosotros esta tarde nos toca hablar de cuando ya no hay remedio y hay que pasar de la lucha fuera a la lucha dentro, que viene siendo la misma, pero en otros contextos, ¿no? Bueno, tengo al compañero Gonzalo y a Lourdes. Entre los tres intervendremos en distintos puntos de la charla. Gonzalo ahora nos contará una introducción sobre el contexto actual, desde la historia reciente de este movimiento anticarcelario en el Estado, y la compañera Lourdes unos notas sobre las condiciones de la mujer específicamente dentro de las prisiones. Yo como introducción, bueno, doy paso a Gonzalo directamente y luego comentamos más cosas. Bueno, buenas tardes. Y eso, lo primero que vamos a decir es que, bueno, es el movimiento anticarcelario es lo más olvidado de la lucha social. Somos lo último de lo último. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de los años, por lo menos los que yo puedo conocer, la evolución ha sido siempre muchas veces hacia abajo y últimamente en caída libre. Es decir, el movimiento anticarcelario se puede decir que partimos actualmente de cero. Se puede hablar, y aquí tengo textos, varios, de cuando existió en su día lo que se llamó Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, la CPDT. Esto fue una organización que, siendo, yo hablo claramente, vamos a decir burguesa, esta organización hacía un informe anual de todo lo que pasaba en las cárceles en cuanto a situaciones de maltrato, de tortura o de, pues eso, lo habitual que es maltrato y trato indigno para las personas. Es decir, así se trata a los presos como si fueran cosas o animales. Animales como tratamos generalmente la sociedad a los animales, es decir, muy mal. Entonces, dicho esto, esta asociación, yo estuve en ella, desaparece en 2017-18. ¿Por qué desaparece? Pues porque las organizaciones que se llaman de derechos humanos, organizaciones, repito, burguesas en la medida en que son gente de buena fe, la mayor parte abogados y de estos mundos de jurídicos y demás, pues abogaban porque se tratara mejor a las personas como tales, es decir, libertad y demás, pero cuando están en prisión, pues resulta que, bueno, pues atenuar sus dolores, su salir, bueno, estas cosas. En un momento determinado, estas organizaciones, voy a citar alguna para que os pongáis en contexto: la Acción para la Defensa de los Derechos Humanos de Andalucía, APDHA, en Cataluña, Iridia y el Observatorio de la Universidad de Barcelona para los Derechos Humanos de las Personas Presas, Oteando en Castilla y León y algún otro, Esculca en Galicia, perdón, no se me olvide, ya que están aquí algunos compañeros gallegos, saben que existió o existe, y demás. ¿Qué pasó en 2018? Que el interés de la participación política de algunos de los que estaban en esa coordinadora, léase el caso Iridia, que es su representante es Andrés García Berrio, que ahora está en la Diputación Provincial de Barcelona o en el, como se llame, algún organismo que tiene el puesto ya ganado, vaya. Entonces, ese tipo de personas subieron a costa de que otros desaparecieran. En este caso, la dichosa coordinadora. No ha vuelto a emitirse ningún informe de derechos o de violaciones de estos derechos en las prisiones. Y estamos 7 años después. ¿Qué significa esto? Pues para los pequeños, como por ejemplo podía ser Oteando y otros lugares, el instrumento de denuncia ya no disponíamos de él. Y a consecuencia de eso, ¿qué pasa? Que el trato o la percepción de la sociedad respecto de la tortura ha cambiado de un 60-40 a un 40-60. Es decir, ahora hay más gente a favor de la tortura que en contra de ella. Parece una bestialidad lo que digo, pero es así de cierto.
Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos ahora. Ha habido altibajos, hay gente que ha escrito cosas muy bonitas sobre cómo defenderse, ha habido presos como puede ser, qué sé yo, Claudio Labasa, por ejemplo, que escribe un libro de supervivencia en la prisión, ha habido otros como Casellas, como una variedad, Gabriel Pombo, como yo que sé, Manolo Martínez, que han escrito de su experiencia para que eso sirviera a otros. Y hay algunas personas que desde fuera intentamos echar una mano a las personas presas. Echar una mano, sabemos que prácticamente nuestro trabajo no va a rendir nunca, pero lo consideramos igualmente necesario y en esa medida, pues como digo, te agarras a lo que puedes, ¿no? Algunas veces hay algún abogado que se va más allá no de la ley, sino de lo que podía comprometerle, y algún otro más. Yo por ejemplo, subo a las prisiones cuando me pide determinado abogado que acompañe a su defendido como perito de la defensa, digamos, para que no se le maltrate más y más y más, que es lo que está pasando. Y entonces, como digo, ese es el contexto. Actualmente los grupos activos de la anticárceles, pues por hacer un repaso, nos vamos conociendo, sobre todo porque como somos pocos nos conocemos antes, ¿no? Entonces había gente en Cataluña, hay gente en Valencia, asistió Tocata, que era una revista y una publicación, una radio que nos permitía comunicar a unos con otros, que ahora está tambaleándose, pero creemos que va a resucitar, por decirlo de alguna manera. Y luego, pues, por ejemplo, aquí en Castilla y León, pues estamos un grupete en Valladolid, hay otra gente en Salamanca, en Palencia, en Zamora y en León. Entonces vamos haciendo esfuerzos unos con otros de ayuda y se está recuperando. Se recuperó la Marcha Topas hace 2 años, el año pasado ya fue mejor y este año hemos doblado la participación. En Valladolid tuvimos la última vez que se subió a la cárcel de Villanueva fue la iniciativa de Marabunta, que pues queda ahora, estamos huérfanos de que vuelva otra vez a repetirse y queremos recuperarla, pero eso llevará su tiempo. Pero más o menos ese es el dibujo que hay. Somos muy pocos, convenía que nos juntara más gente con nosotros y eso es lo que principalmente pedimos, brazos, porque hace falta para explicar lo que pasa, para que los casos que hay los podamos denunciar. Luego hablaré de un caso concreto que lo conozco así muy cerquita, pero bueno, no es el momento de extenderme por ahí. Y luego hay otra cosa que apunto así con 2 alfileres, que es se nos ha ocurrido a algunos del movimiento anticarcelario de Castilla y León plantear la posibilidad de tratar el tema de la sobreexplotación que reciben los presos por parte de empresas importantes como puede ser Carrefour, Galerías, Corte Inglés. Toda esta gente está explotando a los presos y allí apenas tienen más que pues esos salarios miserables, un trato indigno. Y entonces, sin embargo, la dichosa Constitución, a la que se refieren solo para reprimir, no ha dicho que los presos no puedan organizarse sindicalmente, ni que no puedan tener derecho a la huelga. Es decir, no lo dicen, luego entonces se puede. Y en ese se puede, vamos a intentar trabajar. Es decir, en principio contamos con el respaldo de CNT, y es quien nos va a dar de momento en Castilla y León esa, digamos, credencial de poder subir a la prisión o tratar con algún preso sobre sus derechos cuando es contratado por empresas sobreexplotadoras como puede ser Mercadona, que tiene un programa canallesco para los presos, y podemos incidir sobre las numerosas violaciones que reciben las personas en la cárcel concretamente de quienes encargan el trabajo. Los carceleros no necesitan despedir.
solo cesar, es decir, tú no me vales porque no haces lo que tienes que hacer, entonces te vas a primer grado, te quedas sin permiso, te quedas sin vis a vis. Esta es la técnica que se suele utilizar. Frente a eso, no hay ninguna defensa que no sea la de un organismo. En teoría, nosotros decimos, como puede haber un abogado, también puede haber un sindicato. Entonces, es decir, este señor tiene unos derechos y nosotros lo vamos a respaldar desde fuera, y él tiene que arriesgarse desde dentro, evidentemente. ¿Qué significa luchar? Significa tener la represalia encima. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí, estemos en libertad relativa como estamos, o estén en absoluta cautividad como están ellos. Entonces, no hay mucho más que decir, porque sería cuestión de entrar en debate, y no quiero yo quitar a mis compañeros su papel. Entonces, dejo la palabra de momento. Si quieres Adelante, si yo no... Nada, yo o sea, lo he explicado todo muy bien, y enfatizar, ¿no? Que en cuanto rascas un poco en el estudio de lo que ocurre dentro de las cárceles, joder, si ya te das cuenta de que yo, por ejemplo, estaba preparando un texto ahora de debate interno que espero que sacaremos dentro de poco, de cara afuera, ¿no? Y dentro de prisión, sobre lo que genera la prisión para la gente que entra. Entonces, a nada que rasques y te das cuenta de que cada elemento que define la cárcel es un elemento que va contra tu propia persona primeramente, como persona entendida como ser humano. O sea, te elimina la humanidad, desarraigándote del contexto social, desarraigándote de la toma de decisiones, que es muy importante si lo que se quiere es una rehabilitación ya no me pongo revolucionario, o sea, una rehabilitación de la sociedad que tenemos ahora. Todo elemento definitorio de la cárcel va contra ti y contra un poder emancipatorio, por supuesto. Y entonces, desde los movimientos sociales, si tienes un mínimo de valor humano, o sea, un mínimo de empatía sobre la gente, ya eres un 50% anticarcelario, por definición. Porque va contra cualquier valor humano va contra esa institución. Y si luego además tienes un deseo de que se reinserte a través de... Bueno, si consiste en que una persona ha hecho un daño social X. Claro, dependiendo de la sociedad, podemos entrar en qué sociedad queremos, ¿no? Pero si es un daño social y la idea es resolver ese daño social, curar ese daño social, la encárcel tampoco vale. O sea, ya estás en el 100% anticarcelario, porque no te sirve ni para lo actual ni para lo que quieres ser en el futuro. Por eso estamos, desde los movimientos anticarcelarios, totalmente seguros de que las instituciones penitenciarias, tal y como están planteadas, no sirven para nada. Nada más que sirven para reprimir, para dar un ejemplo, además, bastante aborrecible de represión máxima contra cualquier tipo de persona. Se criminaliza la pobreza, se criminaliza lo que le viene mal al sistema en todos los términos, en términos políticos, en términos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no voy a extenderme yo aquí, voy a pasar a... No, espera, le damos primero vamos a cerrar No, digo que ¿quieres entrar ahora? No, pues es que... Porque bueno, vamos a tocar un tema que lo va a tratar otra persona que está aquí, luego va a hablar de la mujer en la prisión, como algo específico, precisamente porque todas las cosas de la mujer son 3 veces peor que los varones, ¿no? En casi todo. Pero vamos a dar la palabra a Fernando González, que está aquí, que es un asturiano que vino y que va a hablar un poco de bajo su propia experiencia como preso social en su día, y que nos diga algo. Pues aprovechamos que está aquí. Si quieres venir a... Bueno, fue Julio el que insistió en que participara en esta charla. Yo no tenía tampoco... Hombre, queremos aprovechar que está aquí porque este hombre es un hito de movimiento social en nuestro país, por lo menos en Asturias. Hoy es 30 de noviembre, y estamos en Segovia, y casualidades de la vida, a 19 años, el 30 de noviembre del 2005, yo entro en la prisión de Segovia, preso. Trasladado desde la prisión de Valdemoro
tras pasar por la prisión de Navalcarnero, tras pasar por la prisión de Soto del Real. Pero hoy, 19 años atrás, yo entraba en la cárcel de Segovia, coincidencias de la vida, y 19 años después pues estoy en Segovia, libre, por supuesto. Julio comentaba conmigo que tratara un poco el tema de que no hay solo una cárcel, hay muchas cárceles, ¿no? Pero con el tema de políticos hay una cárcel bien clara para los presos políticos y otra cárcel muy diferente para los políticos presos. Entonces yo voy a dar unos apuntes sobre esto. Aquel 30 de noviembre de 2005, cuando entro en la cárcel de Segovia, llamo a David, que está ahí, la llamada gratuita cuando entres en una cárcel, llamo a David, y digo, David, acabo de llegar a la cárcel de Segovia, avisa a todo el mundo, avisa a mis padres, y digo yo, hostia, ¿sabes quién está pasando por aquí ahora mismo? Y el que pasaba por delante de mí era Rafael Vera, el secretario de Interior del gobierno de Felipe González, que estaba en ese momento condenado a 7 años de prisión por malversación de caudales públicos, por malversar 600 millones de pesetas, tenía una condena de 7 años, había entrado en febrero de 2005 y el 30 de noviembre de 2005 ya salía de permiso 8 horas diarias por motivos de salud. Rafael Vera. Anteriormente fue condenado por terrorista, por secuestro de los GAL a Segundo Marey, junto con el ministro Barrio Nuevo, de los gobiernos del PSOE. Fue condenado a 10 años por secuestro de Segundo Marey. Barrio Nuevo y él entraron en febrero del 98 en prisión de Guadalajara. Fue despedido por Felipe González y toda la tropa del PSOE. En diciembre del 98 son indultados por el gobierno de José María Aznar, no de Felipe González, sino de José María Aznar, ¿no? Porque el Estado siempre cuida mucho, muy mucho, a los suyos. Y los suyos son los suyos, aunque la sigla política no coincida. Un defensor del Estado, igual da que sea del PSOE, que del PP, que de Vox, que cuando defiende el Estado a su manera, va a ser defendido por ese Estado. Y podemos ir a casos todavía más sangrantes. Rodríguez Galindo, terrorista de los GAL, y terrorista no porque lo diga yo, sino porque la Audiencia Nacional Española condenó a 75 años a Rodríguez Galindo por 3 delitos: detención ilegal, torturas y asesinatos. Cumple 4 años y 4 meses de los 75 años, sale en el 2004 de prisión por motivos de salud y muere en el 2021, 17 años después. Otros condenados de los GAL, como puede ser la rama política, Damborenea, Planchuelo, que era el inspector jefe de la policía, son condenados por pertenencia a los GAL. El que más años cumple, El Gorriaga, 14 meses con una condena de 75 años. En el Estado español, en el régimen del 78, la tortura fue, aunque últimamente parece que menos, pero fue durante 30-40 años algo habitual en comisaría o casas cuarteles de la policía o la Guardia Civil. Es muy difícil conseguir condenar penalmente a un torturador, a un policía, a un guardia civil. Muy difícil, pero hubo 49 servidores del Estado en el Estado español condenados por la Audiencia Nacional por torturas. 21 policías nacionales, 28 guardias civiles, 49. De ellos, 31 fueron indultados por los respectivos gobiernos del PSOE o del PP. 31 de 49. En uno de los peores delitos que pueda haber. ¿A qué me refiero con todo esto? Esos son o políticos presos o servidores del Estado presos. Y es ahí la actitud que el Estado tiene hacia sus presos, ¿no? Eso sí que son beneficios penitenciarios, esos son indultos, esos son amnistías tapadas de alguna manera. Tenemos un montón de casos más. Es ahí la realidad que si tú secuestres, tortures, asesines en nombre de un Estado, o incluso robes, como Barrio Nuevo o Vera, vas a tener un trato a favor del Estado. Con Vera coincidí en la cárcel de Segovia,
coincidimos en el mismo módulo, en el módulo de aislamiento, pero por cuestiones muy diferentes. Yo era un preso político, preventivo, por terrorismo, y yo estaba en aislamiento, 20 horas al día, en una celda, en aislamiento total, sin contacto con ningún otro preso, cosa que es ilegal en el reglamento penitenciario español, ya que el mínimo de personas que tienen que salir a un patio en aislamiento son 2, mínimo 2, y yo en la cárcel de Segovia no tuve contacto con ningún otro preso. Yo estaba en ese módulo de aislamiento, 20 horas al día en una celda, salía 4 horas a un patio de 15 metros cuadrados. El aislamiento de la cárcel de Segovia son, digamos, 3 galerías, 2 galerías pequeñas de 5 celdas con un patio cada una de 15 metros cuadrados y una galería más grande de 6 celdas con un patio de 20-25 metros cuadrados. El señor Rafael Vera, y cuando digo señor, y porque el trato que tenía por parte de los carceleros era siempre el de señor Rafael Vera, cosa que el resto de presos no teníamos, disponía para él solo de la galería más grande del aislamiento de la cárcel de Segovia. Y por supuesto, Rafael Vera estaba en aislamiento de la cárcel de Segovia por protección personal, no por castigo. La cárcel lo pone en aislamiento porque aquellas personas que la cárcel entiende que pueden tener un riesgo por agresión de otros presos, van a aislamiento. Aislamiento ordinario como el resto de los presos que estamos allí. Pero Rafael Vera, en esa protección por parte del sistema, el sistema le da una galería exclusivamente para él solo. El señor Rafael Vera tenía 2 celdas a su disposición, 2 celdas que tenían cortina en la ventana. Tenía todas las horas diarias las 2 celdas y la puerta del patio abierta, con lo cual disponía de esas horas de el patio y 2 celdas, y además de eso tenía una sala de ordenadores que estaba en el medio de 2 galerías de aislamiento, ¿no? Yo desde la cristalera del patio donde yo salía a pasear veía la sala de ordenadores donde estaba Rafael Vera y a la otra parte de la cristalera veía el patio y las 2 celdas del señor Rafael Vera. Pero por si era poco, como comentaba antes, pues a los poquísimos meses de entrar, por motivos de salud, Rafael Vera en el 2005 ya salía 8 horas al día de prisión, y a día de hoy, 19 años después, Rafael Vera sigue vivo, no murió. Yo estuve, aparte de esta estancia en prisión, estuve en prisión en la prehistoria ya, el siglo pasado, por insumiso. En los años 96-97 estuve 14 meses preso, y en aquellos años el SIDA, que era una enfermedad mortal, no crónica como ahora, nosotros en aquel módulo de la cárcel de Villabona asturiana, pues convivíamos con enfermos de SIDA, que semana a semana, mes a mes, veíamos cómo iban a menos, iban a menos, iban a menos, hasta que nos tocó el caso de ver morir a un compañero por SIDA, solo 2 días después de que, gracias a un plante organizado por los insumisos de aquel módulo, consiguiéramos que lo sacaran a un centro de acogida a morir. 2 días. Con lo cual, si estás por motivos sociales o políticos en la cárcel, no vas a salir por un permiso, o sea, con un permiso por enfermedad, a no ser que te vayas a morir ya. Y si puedes morirte mañana, mejor que pasado mañana o el mes que viene, ¿no? Como preso político que fui, también tuve relación con otros presos políticos. Yo no me puedo quejar de la estancia en prisión. Bueno, pues estuve en aislamiento, estuve con condiciones duras de primer grado, pero no sufrí tortura física. Sufrí la misma tortura que podían estar los 2 compañeros del aislamiento de Navalcarnero, como era estar en pleno invierno sin calefacción y agua caliente, lo cual supone una tortura. Pero, digamos, no sufrí tortura física, pero como pude compartir con otros presos políticos, pues sí tengo conocimientos de los tratos que esos servidores del Estado, que si estuvieran en prisión tendrían el trato que acabo de comentar, pues apliquen a los presos políticos, ¿no? Y bueno, condiciones, tuve la suerte o la desgracia de compartir algunos días con Unai Parot, uno de los presos vascos de ETA más famosos, y uno de los presos vascos que sufrió las peores, condiciones de vida en la cárcel. Incluso en aquellos años que llevaba 15 años, sigue a día de hoy, lleva 34 ahora. Cuando yo coincido con él llevaba 15 y me contó esos 15 años en aislamiento,
pues todos los malos tratos, puteos, torturas que él en persona recibió y también me contaba de otros compañeros, igual que otros compañeros vascos o gallegos con los que también pude compartir, me fueron contando, ¿no? Entonces, la cárcel depende de quién seas tú y por qué motivos estés allí. Podrá ser una cárcel o podrá ser otra, aunque estés físicamente en la misma cárcel. Rafael Vera y yo estábamos en la misma cárcel, en el mismo módulo de aislamiento, pero los dos vivíamos realidades opuestas, ¿no? Opuestas. Mientras unos tienen todos los beneficios posibles y sea la pena que sea, por los delitos que sea, van a cumplir una parte ínfima, pues los presos políticos tienen dos opciones: o cumplir hasta el último segundo de condena en las peores condiciones, o pasar por el aro, arrodillarte, humillarte, y entonces sí, porque también conocí eso. También conocí a presos políticos que después de una trayectoria digna, digamos, pues llega un momento en que acepten medidas de reinserción del Estado, y en ese momento, a partir de ese segundo, cambia. La cárcel cambia para ellos, ¿entiendes? Porque ya son parte de... porque están haciendo un favor al Estado, y el Estado, digamos, para los suyos, premia, ¿no? Pero a los que no, castiga a límites insospechados. Y yo pregunto, si preguntáramos a la sociedad española, en general, si cualquier preso político, vamos a poner de ETA, que yo lo que más duele dentro del Estado español, un preso de ETA condenado por secuestro, bueno, tortura no, porque no puede ser condenado por tortura, pero por secuestro y asesinato, doble asesinato, condenado a 75 años, si cumpliera 4 años y 4 meses y saliera a la cárcel, habría disturbios en Madrid, delante de la sede del gobierno. Disturbios. Habría los tertulianos y tertulianas de las diferentes televisiones se tirarían de los pelos. Sería un escándalo a nivel intergaláctico. Bueno, pues eso iba pasando en el régimen del 78, desde 1978 hasta el 2024, con todos los servidores públicos a los que el Estado no consigue salvar judicialmente, que son la mayoría. O sea, esa minoría que no consigue salvar judicialmente y que están en prisión, pues tienen el trato que tienen. Y poco más, no me quiero extender porque no quiero ser protagonista tampoco. Luego, si queréis preguntar algo... Vamos a dar la palabra a que va a hablar de mujer y prisión. No, bueno, si son nada, simplemente unas pequeñas pinceladas muy cortas, pues nada, solo hacer pensar un poco pues que la cárcel supone la sobrerepresentación de la violencia machista, siendo la cárcel como el máximo mecanismo de opresión por excelencia, pues supone que la privación de libertad para las mujeres se extienda en violencias invisibilizadas a las que quizá pues no tenemos alcance de forma general. Es igual que las personas, como estabais haciendo la diferenciación, no es lo mismo un preso político que un político preso, pues esto es lo mismo, no es lo mismo ser un preso al uso que ser preso, pobre, mujer, persona racializada, bueno, pues todas las circunstancias que pueda albergar una prisión. Nada, solamente decir que ser mujer en prisión, ser mujer o disidente de género en prisión supone ser víctima de la violencia institucional sumada a la violencia patriarcal estructural, de la que evidentemente nos escapan las prisiones. En las sociedades occidentales en las que nos movemos nosotras, pues probablemente sea la máxima exposición de desigualdad el hecho de pues esto de ser mujer. Creo que hace poco leímos en un estudio reciente que el 74 o el 73% de las mujeres que están en prisión han sido víctimas de violencia sexual, concretamente. Pero bueno, la violencia no solamente tiene esa cara, ya lo sabemos todas. Pues esto, pensar un poco sobre esta circunstancia. Así que me gustaría, ya que lo tenemos escrito, pues leer desde el bloque crítico feminista. Hemos hecho apuntes reseñando pues esas diferentes caras que tiene la violencia en el 25N, y el de presas pues dice así: la cárcel es por defecto la institución donde perseguir, controlar y perpetuar las violencias diseñadas para mantener el control social de aquellas personas que por su clase, género o condición no se ajustan a la norma.
Las mujeres y disidentes de género presas sufren de manera agravada como las prisiones suponen una herramienta de castigo adicional a través de sus violencias físicas, psicológicas o sexuales, siempre hacia los perfiles de mujeres y disidentes de género pobres o racializadas. La cárcel no es más que una extensión del sistema capitalista donde el castigo y el odio hacia el pobre refuerza los ciclos de violencia y perpetúa la marginalidad y la vulnerabilidad de las mujeres dentro y fuera de las prisiones. Y ya está. Bueno, yo estando completamente de acuerdo, por supuesto, y también con... Quiero hacer una salvedad, no, un añadido a lo que dice él cuando habla de presos políticos y políticos presos. Y yo extendería a lo que se da a llamar presos comunes, por una razón, y es porque en la dignidad de los presos llamados comunes ha ido en aumento, por lo menos para los que trabajamos en los medios anticarcelarios, por dos razones. Una, porque desde la ley de vagos y maleantes, que existió desde el 1933 en vida de la República, no se nos olvide, esa ley prejuzgaba a las personas, es decir, en los guetos de los barrios más marginales, si la policía decía son este y este, bastaba eso para encarcelar a jóvenes, a adolescentes que andaban pues buscándose la vida por el barrio, ¿no? Entonces eso existió durante años y años, y resulta que cuando ha llegado la dichosa democracia fue sustituido por una ley de peligrosidad social que casi lo hacía peor. O sea, hacía peores a las personas, digo, en la consideración de los jueces, ¿no? Es decir, de vagos y maleantes se pasó a peligrosos sociales. Y de peligrosos sociales ya vienen todas estas nuevas leyes de la represión de los movimientos sociales, con lo cual todos somos presuntos, no sé cómo llamarnos, ¿no? Presuntos, bueno, que estamos aquí un poco de misericordia, ¿no? Estamos fuera de la prisión. O estamos en esta cuarta prisión que es la vida de la lucha por sobrevivir. Entonces, esas salvedades en ese sentido de dignificación de lo que se ha llamado presos comunes, y esa es la razón porque en los movimientos anticarcelarios queremos no hacer especial distinción entre los tipos de presos, porque todos tienen más razones para estar fuera, en libertad, que las que el Estado plantea para que estén dentro. Es decir, que si por uno robar una gallina o abrir la puerta a un coche y sacar un bolso o atracar una farmacia para procurarse el vicio que se ha adquirido por métodos que todos sabemos cuáles son, los que inducen a la gente al consumo de las llamadas drogas ilegales, pues ese tipo de situaciones a nosotros nos parece que no son éticamente lo que dice la sociedad bien pensante que son. Y dicho esto, pues pasamos a otro capítulo, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Podríamos Pues se ha dicho mucho, ¿no? También hay que ser un poco dinámico. Si alguien quiere preguntar algo en este punto... Si queréis interrumpir, pues hacerlo. Podéis hacerlo. Nadie quiere intervenir. Podemos pasar al tema de la salud, porque el tema de la salud en las prisiones, el epígrafe es la cárcel mata y nunca más cierto. Entonces, entramos en eso. Sí, solo apuntar que cuando se dice, por ejemplo, de presos a la calle, sí, es precisamente para trasladar porque los presos son contradicciones de toda la sociedad volcadas hacia determinadas personas a las que encierran y alejan además de la ciudad, porque bueno, se habla de dispersión ya desde el preso, o sea, cometas el delito que cometas, antes las cárceles estaban en la ciudad y cada vez las llevan más al campo, a pueblos alejados de los núcleos urbanos, con lo cual cuesta mucho, cada vez más por las familias, acceder y amigos a acceder a esa visita, y si además te dispersan, cosa que es ilegal supuestamente, ¿no? Pues más aún, ¿no? Entonces esas contradicciones el movimiento anticarcelario las vuelca otra vez a las sociedades, como no te olvides de tus propias miserias y de tus propias contradicciones, ¿no? No solo por el capitalismo, sino también por la sociedad patriarcal y la sociedad racista, que también podemos hablar también de la racialización de las cárceles, ¿no? Sí.
Pero sí, podemos pasar. En el tema de la salud, o la insalud, yo diría, porque hablando en términos propios, es decir, insalud, porque ya no es que esté la población reclusa abandonada desde el punto de vista sanitario. Ha habido una deserción de más de un porcentaje elevadísimo de lo que eran los sanitarios, concretamente los médicos, porque hay que diferenciar con el personal, las enfermeras, enfermeros y demás que tienen otra, yo lo señalaría, diferencias. Pero vamos, lo que son médicos penitenciarios se habían visto reducidos a ser escudo de los carceleros a la hora de contención mecánica o química, es decir, para permitir las prácticas que vienen haciendo los carceleros cumpliendo su misión de eso, ¿no? De vez en cuando te pegan, de vez en cuando no te pegan, o de vez en cuando te torturan, o de vez en cuando te dejan vivir un poco. Entonces, ese tema de la salud, como digo, hay un abandono sanitario total en este momento en España. Es decir, no hay médicos siquiera. O sea, hay unos médicos de guardia. Sí, yo, por ejemplo, en Topas, la última vez que estuve allí, decía la médico de Topas, aquí había 12 de plantilla, somos 3. No hay consultas, solo hacemos guardias, porque entre 3 no se puede hacer consultas, porque no hay tiempo. Entonces yo estoy ahí, estaba ahí agazapada en la enfermería, y dice, y estos están como una jaula, como si fueran, esto es como si fueran un zoo. Yo lo que quiero es que estén quietos y no den guerra. Entonces es mi única preocupación. Fijaros lo que tiene en su cabeza esa persona, ¿no? Dice, a ver si me voy pronto, tengo 56 años, en cuanto cumpla 60 me voy. Bueno, ese era un ejemplo de hasta dónde llega su compromiso con las personas allí, ¿no? Si fuera como otras que yo he escuchado, digna, decirte, solo salir de ahí con la cabeza alta ya es es algo muy alto. Es decir, no soy siquiera capaz. Era depresión en depresión, una persona que está intentando aliviar. Entonces al final había que aliviarle a ella, había que tratarla a ella. Y dicho esto, es decir, del abandono, hay que referirse a que el 40% de las personas que están en prisión son enfermos de, digamos, se habla de enfermedad mental. Yo, en este caso, diría otra cosa. Es decir, son personas que tienen sus disturbios de tipo, pues sean neuras o paranoias o psicosis, cualquiera de esos disturbios que puede tener la mente humana y el sufrimiento psíquico, añadido a otra cosa que es el consumo de estupefacientes. Es decir, esa suma, que se llama patología dual en psiquiatría, supone que casi la mitad de los presos están en esa condición. Y en teoría, un loco no debería estar en la cárcel. Es decir, porque locura y prisión son algo incompatible. El Estado español nunca ha establecido ninguna política, cuando se habla de derecho de todas las personas a la salud, parece ser que los presos no son personas, puesto que no tienen ningún tipo de normativa que permita ser tratado una persona que no sea la prisión. Es decir, cuando cerraron los manicomios en los años 70 por virtud de una lucha de los profesionales para que salieran en libertad, en vez de entrar en una especie de semilibertad, fueron a la calle, y de la calle debajo de los puentes a la prisión, gran parte de aquellas personas que estaban enfermas. Y ahora a esos hay que añadir los que tienen la locura sobrevenida, que ya no son de aquellos de los 70, que quedan ya pocos a lo mejor, porque claro, ya han pasado, pues de los 70 ahora no sé cuántos años han pasado, 50, pero ya posiblemente ya no vivan muchos de ellos, pero los que hay ahora, sea locura de la calle o sea locura sobrevenida en prisión, porque la prisión también es, en la medida que es tortura, en la medida que va contra la salud de las personas, hace enfermar a los que están allí, y eso sí que es una verdadera enfermedad. Y la adicción es una verdadera adicción, porque si llegas un fin de semana y te dice la enfermera, mira, este puñado para el fin de semana y un puñado de pastillas, pero esto es así, no es ninguna que yo estoy haciendo ni diciendo ninguna burrada.
esto tienes. Entonces tienes varias posibilidades. Una, a lo mejor de estas 14 que me da para el fin de semana, voy a hacer un business con 3 o 4 o 5 a cambio de no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Y entonces eso es la vida de las personas en prisión durante el fin de semana, porque los servicios sanitarios no existen, no están en los fines de semana. Si no lo sabíais, pues podéis... Y entonces cuando hay alguno que, oye, que está muy malo, mientras llega la ambulancia, ya ha pasado el tiempo de vida de esa persona. Bien, esto es la realidad de la salud en las cárceles. Y por eso decimos que la cárcel mata. La cárcel mata, pero además a saco. Cada vez están, me parece que mueren 7, hay 7 muertes a la semana. No sé si a lo mejor ahora se me ha ido la especie, pero creo que... Bueno, y los suicidios sí que se multiplican por 7 respecto a la gente que está en prisión de la gente que está en la calle. Y se muere mucha gente de suicidio fuera de las prisiones, ¿eh? Aunque no dan nunca los datos, el número de suicidios es muy elevado. Pues en prisión multiplica por 7 todo lo que pasa en la calle. Casi todo lo malo se multiplica en la prisión, como decía antes Fer. Y bueno, yo ahora me vuelvo a callar. A mí sí que me gusta preguntar a que tenemos aquí, bueno, a cualquiera que puede que haya más presos aquí también, no hay presa. Sobre el tema del tratamiento médico dentro de prisión, no sé, ya sea por vosotros mismos o si habéis visto algún caso, si se corresponde a la realidad que comenta aquí el compañero con respecto a lo que vosotros habéis vivido dentro, ¿no? A ver, yo tengo experiencia personal experiencia personal directa y experiencia personal por conocimiento de compañeros ¿no? Está claro, el personal médico de prisiones está en prisiones porque no consiguió entrar en el sistema público de salud o en otros. O sea, que son, no sé si estarás de acuerdo conmigo, los menos capacitados por lo menos. No es exacto. Y los que son incapaces de sacar una plaza en los servicios públicos de salud. En segunda parte, la inmensa mayoría de ellos cogen el papel de carceleros. Son primero carceleros antes que médicos. Y como tú decías, son el escudo de los carceleros. ¿El escudo en qué sentido? En el que tú decías, necesito dormir a este preso, sujetarlo ya sea de la manera que sea, te lo firmo. O en el escudo de ante una agresión, sí, sea de la parte que sea, una agresión de los carceleros a un preso, taparla, una agresión de los presos o de un preso a los carceleros, aumentarla. Eso pasa así. Sí. Son parte del sistema, lo mismo que pasa con los forenses en comisaría. Lo mismo. O sea, es que además no es una exageración lo que dice por una razón. Es que, vamos, yo en eso creo que puede haber algún médico penitenciario honrado. Sí, hombre, puede haberlo. Lo que no sé es cuánto durará esa persona siendo honrada. Porque eso nos pasa. Igual que por ser obrero habría que tener conciencia de lucha y últimamente se está perdiendo. Es decir, por ser obrero no haces revolución ninguna. Por ser obrero solo. Pues bueno, dicho eso, el problema de los sanitarios en las cárceles es que son funcionarios tienen que, o sea, por ejemplo, un médico en una prisión puede hacer un informe, pero no puede tomar una decisión si no la patrocina el jefe de servicio o el director de la prisión. Es decir, si tú haces una cosa medio bien una vez, pues el director de la prisión o el jefe de servicios la convierte en medio mal. Es así en el caso de los sanitarios. A ver, yo temas concretos que os pueda contar porque lo viví. Una consulta médica no puede haber un carcelero o un policía si estás en comisaría en esa consulta. Pues a mí me pasó en los dos sitios. Comisaría de policía, médica forense, revisión en comisaría, y está presente uno de los policías que participó en la detención, que participó en los interrogatorios, y que si yo llego a sufrir malos tratos, que no sufrí, hubiera participado en ellos. Y la médica acepta la presencia del policía encapuchado en esa revisión médica.
En la cárcel de Segovia lo mismo. Cárcel de Segovia, va la médica al patio de aislamiento a ver qué quiero y está presente uno de los carceleros que pregunta, ¿hay algún problema que esté aquí? A lo que responde ella que no. Con lo cual, el derecho como enfermo que tienes a que... a tu intimidad, a tu protección de datos médicos en prisión no existe. Cuando un preso va a aislamiento, normalmente a cumplir sanción, los médicos de la prisión tienen que hacer un informe médico, tienes que pasar una revisión médica y ellos certifican que estás en condiciones médicas para cumplir una sanción en aislamiento. Yo tengo en mi casa esos papeles con la firma de los médicos sin que nunca me vieran personalmente. O sea, por ciencia infusa ellos ya creen que estoy bien física y mentalmente para cumplir sanción o para hacer vida normal en el aislamiento y firman. En la cárcel de Segovia, la seguridad está por encima de la salud. Bueno, en la cárcel de Segovia en todas, pero caso concreto. Me llaman a primera hora por la mañana, 7:30, cuando te despiertan, por megafonía, por el micro de la celda. No desayune hoy, que va a pasar analítica. Por la mañana va a hacer analítica, entonces no desayune para analítica. Vale, perfecto. 10 de la mañana, micro. Oiga, Fernando, que no va a salir a enfermería porque por el tipo de delito por el que usted está aquí, es peligroso que salga a enfermería. Vamos a intentar que vayan a la celda a hacer la analítica. Pero hay un micro en la celda. Hay un micro en la celda. Cosa que no pasó. Con lo cual el derecho a la salud está por debajo de la seguridad de la cárcel, ¿no? Pero, voy a matizar lo que dije. No vaya a ser que se entienda que yo estoy defendiendo a no sé quién. Vamos a ver. La situación de aquí, Centro de Salud de Cuéllar, entra un detenido esposado y entra con 2 guardias civiles y dice, a ver, examínele. Y tú le dices, suponiendo, le dices, quiten las esposas y esperen fuera. Ah, no. Y la ley lo dice. Ah, no. ¿Y si le pega? ¿Y si le agrede? Digo, bueno, pero eso será cosa mía. Ya veré yo. Pero el preso detenido, lo que fuera, tiene derecho a ser observado en la intimidad. Centro de Salud de Cuéllar, cuartel de la Guardia Civil de Cuéllar. Suba a ver este señor que está allí detenido y esposado. Déjenme examinarle y si aquí no hay donde examinarle, pues entonces bajen al centro. No, aquí. Y te meten en el armero con él y te dice el preso, no me vas a joder, me examinas y luego cuando salga tú te vas y yo me quedo aquí. Esto son experiencias que yo he vivido, no me lo estoy inventando. Es decir, que la presión que hay de los sistemas de seguridad, de las fuerzas de seguridad del Estado, sea aquí, sea en las prisiones, son muy grandes. Gente que la resista, muy poca. Gente que haga un informe de que esta persona ha sido objeto de malos tratos, te presentan 3 folios o 4, no sé cuántas copias, para un informe de agresión de género. Y mientras estás escribiendo y rellenando cuadritos, resulta que quien está detenido es la agredida, como pasaba aquí hace nada. Es decir, una agresión que hay en, no sé si era Gómez Serracín o alguno de los pueblos de la comarca de Cuéllar, resulta que el marido la pega y la llevan detenida. Vamos, no la llevan detenida, según ellos no está detenida. Es decir, la traemos aquí porque aquí está más segura, pero estar más segura y tiene que dormir ella en el cuartel y el otro se queda en casa. Esto ha pasado en esta comarca. Entonces, esa es la situación genérica. Dicho eso, corroboro todo lo que has dicho en el sentido de que la mayor parte de los sanitarios, de los médicos, de toda la gente que se dedica a este oficio, pues está dentro del sistema y posiblemente vivan felices en él y no se ponen en los zapatos de las personas a las que atienden. Pero eso está generalizado hasta el punto de que no hace falta estar ni preso ni estar detenido. Es simplemente una cosa que significa la salud actualmente en España.
Y claro, si lo privatizan y eres capaz de tener dinero para pagarlo, pues a lo mejor te tratan bien. En la clínica los mismos que en la salud pública pues te menosprecian, ¿no? Pero bueno. Los médicos, digamos, sobre todo forenses en el momento de la detención, digamos, sabes tú perfectamente que por el protocolo de Estambul tendrían que, Sí. por lo menos en el informe, apuntar lo que la persona detenida diga, más allá de luego que pueda se valorar, demuestre o que se se demuestre o pueda- no que fue causada por malos Sí. tratos, por tortura, ¿no? Cuando a mí te paso la revisión forense en comisaría, la forense apunta a lo que yo digo. Y yo no tenía gran cosa. Tenía algún golpe en la espalda y las heridas de las bridas y de las esposas. Primero las bridas que me pusieron, las esposas, los cortes. Y apunta. Pero luego en el informe médico de Audiencia Nacional, de sumario, no sale absolutamente nada. Otra cosa, hay una legalidad penitenciaria, bueno, igual que hay una legalidad penal y una legalidad civil, Sí. que está muy bien y que da una serie de derechos a las personas preses, ¿no? Una de ellas dice que aquella persona presa que esté esperando por una intervención quirúrgica no podrá ser trasladada de centro. Yo cuando me detienen, estaba esperando una intervención la semana siguiente, así lo comunico en Soto del Real, que es donde yo voy al principio, y a mí me trasladan en Soto del Real, a Navalcarnero, a Valdemoro y a Segovia, y en cada cárcel voy diciendo lo mismo. Y en la cárcel de Segovia, en ingresos, cuando tengo una entrevista con el médico y lo digo, me dice: pues en Segovia no hay especialista maxilofacial en el hospital, con lo cual hasta que no te trasladen a una cárcel de un territorio donde en el hospital de referencia tengan especialista maxilofacial, no te van a poder operar. Eso es parte de la dispersión, que ahora es uno de los efectos, ¿no? Que te van derivando de uno a otro, Sí. y si te quieren joder con esto, por ejemplo, te dispersan. Con el tema de la salud, por supuesto, porque nunca vas a tener el tratamiento. Pero, digamos, la ley sí que recoge. Sí, sí, Tienes la- esa protección por ley, pero claro, lo mismo, la ley, para quien lo sea. Sí. Y de hecho eso que dices de la dispersión. La pandemia fue desoladora para las prisiones. Se dijo que como estaban aislados, pues no padecían el COVID. Y las estadísticas parece ser que demostraban que había habido menos COVID en las cárceles por virtud del aislamiento que fuera de las prisiones. Sin embargo, un año después salen unos informes o salen unas estadísticas que encima no las hizo el Estado español ni europeo, eran unas estadísticas de Estados Unidos, pero que afectaban también a este territorio, en donde se demostraba que no habían muerto o enfermado crónicamente y muerto de COVID, pero sí de otras enfermedades. Es decir, el abandono no tiene nada que ver con el aislamiento. El abandono es abandono y el aislamiento es por demás. O dicho de otra manera, hubo muchos más suicidios en el año 21, hubo muchos más muertos en el año 21, es decir, pospandemia, que durante la pandemia. Es decir, no se habían muerto de COVID, se habían muerto de asco, de enfermedades crónicas maltratadas, de ver las cundas estas, porque claro, trasladarte a que te vea un especialista y cuando te llega la fecha de ir te han cambiado de cárcel a otro lugar del Estado, pues eso, se perdieron, no sé si eran 21.000 consultas de especialista en el periodo de la pandemia. Es que no hay gente para trasladarle, es que porque los traslados a consultas de especialidad de los hospitales de un preso requiere más seguridad que cuando viene un ministro aquí o algo por el estilo. Es que necesitan una escolta de la de Dios, de guardias, de lo que sea, para sacar un preso y llevarle al hospital. Ocupan medio hospital para subir a un ascensor. Si alguna vez os ha tocado en el hospital coincidir con un preso que le llevan a examen, tal, pues desocupan toda la zona. Bueno, medidas de seguridad son siempre como exageraciones, como dicen, llevan ahí a que se comen los niños, ¿no? Algo así. Y es cualquier persona que bueno, por los motivos no lo sé. Yo quería decir una noticia que vi el otro día y os voy a leer a colación de lo de la impunidad que tienen dentro.
de última hora, un medio de prensa, pues no sé, como otro cualquiera, ¿no? Dice: a mi hermano lo mataron en la cárcel de Palma y pedimos que se haga justicia. Esto tiene que ver con una lucha de las madres contra impunidad, de madres de presos que tienen a Palma de Mallorca. A fallecidos dentro, ¿no? A familiares. Le pregunta: ¿qué sucedió aquel día 2 de agosto del 2022 en la celda que ocupaba en el módulo 14 el interno Francisco Belmonte Ferrer, de 52 años? En un primer momento, el cuerpo sin vida... Bueno, dice el subtítulo: 2 años y medio después de que pasara esto, el cadáver sigue congelado a la espera de autopsia definitiva. Sí, sí. En un primer momento, el cuerpo sin vida del reo apareció con una jeringuilla clavada y con numerosas incisiones puntiformes en diferentes zonas de las manos y brazos. Todo hacía presagiar que se trataba de una sobredosis. De hecho, la primera autopsia apuntaba en ese sentido. Pero cuando llegaron los informes del Instituto Nacional de Toxicología, no se encontraron rastros de tóxicos en el organismo. Y dice la madre: llevamos 2 años y medio... La hermana. Llevamos 2 años y medio pidiendo justicia para Francisco y no vamos a parar. Hay que hablar claro y con los papeles en la mano. En el tanatorio conseguimos ver a mi hermano y estaba lleno de golpes, heridas y contusiones. Esas lesiones no se correspondían con la versión oficial facilitada por el centro penitenciario de Palma. Dice, añade: mi hermano no era un santo y estaba cumpliendo condena. Es cierto que había tenido problemas con las drogas y no lo vamos a ocultar, pero en las cámaras de seguridad se puede observar a mi hermano sin golpes entrar en la celda y discutiendo con un funcionario con el que llevaba mucho tiempo denunciando por su comportamiento. En las fotografías se aprecia el cadáver hallado en la celda completamente destrozado y ensangrentado. La audiencia de Palma ordenó una segunda autopsia, se descongeló un trozo de carne y se envió a Madrid, y después de esas muestras fueron a Barcelona. La misma no son concluyentes porque dicen que por error se rompió la cadena de custodia y se pudrieron las muestras. O sea, imaginados la familiar, cómo se debe de sentir, cómo tratan al hermano, cómo tratan los restos de su hermano, y que aún así sigue, Bueno, el caso de y su hermano lleva 2 años, me parece, o más, 2 años así. Pero esta mujer tiene una valentía a fuerza, a prueba de bombas, porque, bueno, aprovecho para decir que esta forma de responder la inició Pastora González Vieites, ¿no? Pero esta yo me acuerdo en delante de instituciones penitenciarias decir lo que no he oído decir nunca. Estaban entrando a un examen de personal para instituciones penitenciarias un montón de chicas y chicos, y ella les llamó todo lo habido y por haber, todos ahí impertérritos, como si tuvieran tapones en los oídos, porque yo decía, nos van a dar de hostias, porque esta mujer lo que está diciendo, bueno, pues como si oyeran llover, ¿no? Pero ella, recuerdo que decía, no voy a parar, han pasado 2 años y sigue, y posiblemente siga, porque es una gente que tiene unas características muy, muy particulares, es decir, se defienden como no sé, con uñas y dientes, este grupo de personas que rodean al caso de Belmonte. Pero... nada, yo simplemente decir que respecto al malestar psíquico también, o sea, las prisiones creo que hace falta hacer un análisis un poco más profundo respecto a los beneficios que sacan por exceso y por defecto, por las dos vertientes, por exceso de atención. A ver, por defecto considero que la no atención al malestar psíquico, que puedo estar equivocada, supone en determinados contextos, pues hay contextos donde estás en aislamiento, has perdido la red, no tienes dudas, desconfianza, desesperación, todas estas cuestiones, supone al final a la rendición por parte de la persona presa. Esa rendición lo que supone es tener un sujeto más aletargado y más manejable dentro de prisión y por consecuencia ya se han salido con la suya. Eso por defecto, porque por exceso lo que nos encontramos en prisión respecto a la salud mental es el mercadeo de la salud mental. Es decir, aquellas personas que requieren de un tratamiento bajo una pauta, por ejemplo, supervisada, y que no se las ofrece la pauta supervisada porque saben que mercadeando con esa medicación
van a conseguir su propósito de otra manera, que es conseguir que ese preso o esa presa consiga su propósito por otro lado, bueno, pues conseguir grados unos y bloquear sistemáticamente todos los derechos de todos los presos en prisión por su culpa encima, no por la de los presos, o sea, por culpa de los presos, no por la suya. Y la medicación supervisada es una... y luego lo de tener a los presos y a las presas bajo beneficios penitenciarios se acceden a la pauta de tratamiento, cuando en realidad en muchas ocasiones no es necesaria esa pauta de tratamiento, pero así se exige esa necesidad de sujeto aletargado y por consecuencia salimos todos ganando, ¿no? Sería una... Entonces, bueno, que la atención en salud mental en prisión, que como decía Teje, por definición es contraria, o sea, no hay ninguna capacidad terapéutica dentro de prisión para apoyar el malestar psíquico, pues es que encima se convierte en objeto de negocio en las prisiones, concretamente la de Valladolid. Es un desfase, la desatención que hay en cuanto al sistema de salud mental y lo completamente abandonados que se encuentran. Sí, y una cosa que quería yo recordar, igual que se cumplía el aniversario de cuando estuviste tú aquí en Segovia, también hoy en Madrid se celebra una reunión de agrupaciones de derechos humanos, entre las que está Oteando en Valladolid, pues un poco como el Guadiana, ¿no? Que ha tenido fases de casi, no digo desaparición, pero de muchas sombras, y ahora, bueno, estando, que es una feminista anticarcelaria que ha escrito muchas cosas, y entre ellas casi este texto por la abolición del aislamiento en las prisiones casi es obra suya, y lo digo porque es verdad que sí, que es así. Se va a tratar hoy, o se está tratando hoy en Madrid, en La Maliciosa, me parece, en un centro social de Madrid, y ahí están todos esos que yo decía antes, de bien pensantes burgueses, ¿no? Y lo digo porque yo no me siento así y estoy también contra la cárcel. Me refiero a que van a tratar esto de la abolición. Nosotros, desde Valladolid, desde la Asamblea Anticarcelaria, también vamos a hacer nuestro pequeño trabajo por la abolición del aislamiento, a nuestra manera, por una razón, y es porque esto de las campañas, ahora vamos contra la tortura, ahora vamos contra el aislamiento, ahora vamos por la libertad de no sé qué, cuando se quedan en campañas pues sirven de muy poco. El ir contra el aislamiento en las prisiones teníamos que hacerlo todos los días, es lo que se suele decir, con una campaña no vale. Ir contra el aislamiento es denuncia cada día, y trabajar contra el aislamiento es trabajar cada día, y eso es lo que intentamos hacer. Y por nuevamente cambiar el tercio y volver al tema de trabajo esclavo dentro de las prisiones, no solo el que se hace cuando estás en el economato, cuando estás en talleres determinados de las prisiones, que ese es otro, sino el que se realiza para beneficio y lucro de grandes empresas que pagan una mierda y que encima no les tienen ni asegurados, es decir, que gozan de unos beneficios en los cuales prácticamente las personas presas trabajan medio gratis para esas compañías. He dicho antes Mercadona, he dicho Corte Inglés y un variado número de ellas. Entonces ahí es donde también, de algún modo, los de Pucela queremos empezar un trabajo de defensa de los derechos laborales dentro de las cárceles. ¿Quieres decir nada? Bueno, también forma parte de la Asamblea Anticarcelaria y está ahí, que toma no sé cuántas notas, pero no ha dicho nada. A ver. Pues nada, y uno de los grandes problemas que hay a la hora de abordar el tema anticarcelario es el aislamiento en el que se encuentra la gente que está dentro de la cárcel. Las cárceles ya antes estaban en las ciudades, estaban en los pueblos, hoy las han sacado al medio del campo. Algo fundamental es la incomunicación dentro de la cárcel, pero la incomunicación con la gente de fuera. Y ese problema lo tenemos nosotros. Y a la hora de trabajar, de aportar algo, de tal, siempre nos vamos a encontrar y siempre nos encontramos con ese problema. Entonces,
es importante el facilitar y quien tenga posibilidad quien tenga vínculos con gente que esté dentro, quien tenga forma de llegar dentro, de que esto que se habla fuera y que tal, que llegue dentro y que se pueda mover dentro también, porque la lucha anticarcelaria tiene que ser fuera, pero tiene que ser dentro. Y eso es importante, vincular la lucha dentro y la lucha fuera. Muchas veces lo que se hace dentro no nos llega a nosotros. Los movimientos que hay, las huelgas de hambre, los plantes, las historias, las denuncias, no nos llegan a nosotros. Y bueno, tenemos que ir buscando cada resquicio, lo último con lo que nos estamos planteando, el entrar a trabajar, a denunciar el tema del trabajo y la explotación del trabajo dentro de las cárceles, nos llega a través de la denuncia de un hombre que está en Villanubla, que se lo plantea, que a través de su abogado nos llega la historia y tenemos un pequeño vínculo, a ver si tenemos la posibilidad de contactar y de mover algo que no solo esté fuera, que no se quede solo en la denuncia, sino que tenga repercusión práctica allí dentro. Y nada, y sabemos que es una lucha, son luchas que están llamadas muchas veces al fracaso o a la derrota, pero que en las que hay que insistir, porque es lo único que hay. Una mención que quiero hacer. Sí, bueno, primero, si la gente quiere intervenir, mejor que intervenga, que lo desee o que pregunte. Y si no, hago una mención que considero necesaria sobre un caso personal que vamos a intentar darle toda la publicidad posible para que nos ayude la gente honrada de este sitio y de otros a ver si podemos arrancarle de la prisión. El caso es Miguel Codón Belmonte. Es un chico que entró cometió varios errores con 14 años, es decir, es un barrio de Zamora, pues eso, abriendo coches, haciendo pequeños hurtos y tal. Le coge la Guardia Civil de Zamora y entonces le dieron una buena paliza y demás. Bueno, Miguel a su manera se vengó porque quemó un par de Land Rover de la Guardia Civil en el aparcamiento que tenían en Zamora. Bueno, ingresa en Zambrana, en el correccional de Zambrana de Valladolid, y del correccional de Zambrana a los 17 años va a la prisión. Ha recorrido todas las prisiones del norte, del norte del país, porque de Madrid para arriba yo creo que están todas, vamos, en Cataluña no, o sea, ha estado Zuera, Zaragoza y todas las demás hasta Galicia. Ahora está en Alhama, Pontevedra. Entonces Miguel es una personalidad pues compleja, es un chico que tiene un trastorno de la personalidad mixto añadido a consumo de estupefacientes. Entonces, consume lo que pilla. Normalmente fuma marihuana desde que se levanta hasta que puede, hasta que se duerme, pero otras coge lo que pilla, toma pastillas sin saber los colores, bueno, es así. Entonces ha intentado suicidarse 7 veces. Una de ellas estaba en muerte clínica y le sacaron pues con machaca, con estas cosas de desfibrilar y todo eso. Bueno, no era desfibrilación, pero bueno, le sacaron de una situación de prácticamente parada cardíaca. Entonces, este hombre pues ya es como un objeto está metido en una urna dentro de la enfermería. No es una broma, es una urna de cristal que no nos han dejado ni verla, porque la última vez que fuimos a verle dijimos, ¿por qué no nos dejan? Queríamos ver las condiciones en las que está. Dice, no, esto hay que pedir permiso al director. El director dice que no. Y íbamos acreditados, el psiquiatra, y es que íbamos de parte de la defensa. Bueno, no nos dejaron ver la urna. Pero es para que os hagáis una idea. Entonces él está ahí metido, tiene un preso que llaman de apoyo, que es otro que está allí a ver si le dan permisos y tal y cual, y lo que hacen es pelearse entre ellos, porque
uno que te mato, el otro que te dejo de matar, y es el peso de apoyo que tiene. Y así sucesivamente. Entonces, es un caso que nosotros necesitamos. Se va a hacer un informe psiquiátrico en donde se diga la condición en la que está, a ver si la sociedad responde a que este hombre merece estar en la cárcel todavía, porque lleva desde los 14, tiene 31, pues han pasado 14, 6, todos esos años. Le quedan 7 todavía de cumplimiento, porque normalmente le acumula penas le llaman ellos asuntos regimentales, es decir, te provocan, contestas. A ti te pego, yo te pego y a ti. Y entonces va acumulando partes que le llevan al juzgado, llega la fiscal, no sé qué, tú eres una hija de puta, y entonces pues 2 años más. Y así, y va haciendo una colección de partes en los que a algunos les ha parado la abogada, porque dice, bueno, este hombre no está en sus cabales, no pueden usar sus declaraciones o sus insultos o lo que diga porque de esa manera pues estará toda la vida, ¿no? Entonces, pero así está toda la vida, lo que lleva. Entonces, yo creo que a finales de año este informe, porque esto lo lleva la defensa y la aportación de medios y demás, es desde Valencia, del grupo de Tocata, y de aquí colaboramos con ellos. Es decir, se intenta que este caso, pues no sé si llegará a buen puerto, pero lo que yo siempre digo, yo si pudiera hacía un butrón para sacarle, no, porque no confías en que esto sea posible, porque la autoridad o las instituciones son muy tozudas y muy crueles. Entonces, a lo mejor, bueno, pues si hay una campaña en el Estado a favor de Miguel, pues podemos a lo mejor hacer algo, o no. Porque él ha dicho una cosa, y además es convencido de que la cumple. Él dice, me queda mi abuela, porque solo le queda a su abuela, y que tiene 89 años, o por ahí, 80 y pico. Y dice, bueno, como se muera, quemo todo esto, No quemo, vale, mejor. Quemo todo esto. ¿Por qué? Pues porque es lo único que tengo. Y si no me van a dejar verla, porque está convencido de que no le van a dejarle ir a su entierro cuando esté, que la hayan ingresado, dije, vamos, yo esto me llevo a unos cuantos por delante y ya está, y se acabó todo. Claro, los intentos de suicidio cada vez son más difíciles de llevar adelante, pero él lo sigue intentando a la vez que hace agresiones, que tampoco aquí nadie nadie somos angelitos, él se defiende como gato paz arriba, claro. Y bueno, eso quería decir de Miguel. Entonces, cuando hagamos esa campaña, que tengáis una idea de dónde va o de dónde viene ese tema, y en la medida que se pueda, pues el caso salga a la luz. Hay muchos sitios en donde se ha oído de él, en los grupos anticarcelarios de la Corda, en Reus, en los de Santander han hecho campañas, se han hecho a veces cosas a favor de Miguel, pero ahí sigue y la cosa va de mal en peor. Y ¿por qué no? Si queréis hacer preguntas, aprovechar y le damos el final con vosotros. Nadie quiere preguntar o afirmar. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no le han hecho una valoración de imputabilidad a este chico y han solicitado una conmutación de pena por un centro o algo así? O sea, si tiene el TLP diagnóstico. Vamos a ver. O sea, no está tan el claro. grupo que le defiende, es decir, la abogada es Cristina Tobar, que es una abogada muy brillante de allí de Valencia. El grupo que ha elaborado, tenemos un planteamiento que es sacarle de ahí ahora mismo y, o sea, establecer que si realmente la prisión y la locura son incompatibles, vale, pues muy bien, si este hombre está loco, pues entonces sacarle. Entonces hemos propuesto un centro que hay en Arévalo, en Ávila. Mentalia, Arévalo. Mentalia, Arévalo. Sí, en donde tendría una organización puente que le permitía salir, que le permitiría pasear. Ese es el infierno, que quede claro. Por supuesto que sí. Vamos a ver. Ese es el infierno. Yo eso no lo discuto. Lo que pasa es que
el planteamiento que hacemos es muy civilino, es decir, queremos que salga de una cárcel a un infierno, ¿vale? No, pero que se puede buscar cualquier Pero ejemplo ese de infierno verdad. nos permite. Pero tal como está la ley, tiene que salir a una organización puente. Entonces, hemos pensado Arévalo porque... Tiene internamiento involuntario. Claro, y porque además hay otros sitios peores. Hay más Pero infiernos. Es que de verdad que no lo sé, ¿eh? De verdad, lo digo en serio. Pues a lo mejor tenemos que cambiar ese criterio, no lo sé. No, bueno, vamos a seguir y yo luego te cuento ese sitio. Bueno, lo cierto es que teníamos ese planteamiento para ofrecer a la administración. Resultado, pues lo desconocemos. ¿Por qué? Pues porque mientras estamos diciendo esto, ya han ocurrido otros episodios. O sea, su vida es cada día una cosa. Entonces dices, ¿qué ha pasado esta última vez? Pues de 3 meses a 3 que podemos ir a verle, pues una vez le ha dicho al funcionario, ¿qué quieres? ¿Ver tripas? Y se clava una escoba, se la hace como puñal y se clava una escoba y ahí tiene las tripas. ¿Qué quieres? ¿Ver más? Entonces le tienen miedo y entonces se defienden de él como te defenderías de un tigre, un león, ¿no? Una cosa así. Y luego otro día, como dije, no somos angelitos, él es muy racista, ¿eh? Y dice, este moro, no sé qué, y se pega con el moro, se pega con el otro que no es moro, porque él es de etnia merchero, es kinky. Entonces, bueno, como digo, no se trata de poner en una escala lo buenos que somos y lo malos que son otros, ¿no? Se trata de que es una persona que tenía que estar en la calle, joder. Ahora, mientras no lo permita la ley, pues... Y bueno, yo creo que debíamos de dar por terminado. Bueno, otra cosa antes de acabar, y enlazando con lo importante que es vincular el trabajo que se hace fuera con el trabajo que se hace dentro, la importancia que tiene el tema de las marchas a las prisiones. Sí. Parece una chorrada, porque llegas allí y ves la cárcel a tomar por culo, pero eso, lo poquito que se oye, es la hostia, es una ventana fuera, es una nota de que hay gente fuera que te está apoyando, ¿eh? Entonces, ahí está la marcha de Topas que va creciendo y estábamos nosotros con el planteamiento, no sé para cuándo, porque eso también... Y luego es otra cosa, es que somos 4 gatos. Bueno, pues los 4 gatos, con lo que puedan gritar 4 gatos, pues tiene su repercusión y es un apoyo, ¿eh? Aunque sean 4 gatos, pues desde dentro eso es mucho. Entonces estábamos con la idea de mover o de plantear una marcha a Villanubla. Posible que para Navidad quedan poco tiempo, pero bueno, ahí está la cosa moviéndose. Sí. Entonces ahí también todos los apoyos que se hagan y todo tal, pues es importante. Otra cosa que, bueno, se ha mencionado, se mantiene los grupos que hay en las distintas ciudades y en los distintos sitios son pequeños, pero existe un contacto y aunque sean independientes y cada cual funciona a su manera y con TAP, intentamos que haya apoyo entre los distintos grupos que están funcionando en las distintas provincias. Que en las además distintas... no tenemos por qué. Ahí sí que, como es un trabajo tan poco agradecido, porque realmente no vamos a, como decimos allí, medallas no vamos a sacar de esto. Entonces, ni las queremos. Entonces, tampoco va a interesarle mucho esto a los partidos y a gente así. Entonces, es un tema del movimiento social, propiamente dicho. Entonces, lo de Villanubla igual nos pilla demasiado a corto plazo hacerlo. Pero Topas es en mayo y vamos a trabajar por Topas, pero como leones aquí en Valladolid, vamos, y donde no sea posible. Y si seguimos multiplicando presencia en Topas, podremos hacer pronto en otros lugares. Claro, se ha ido a Dueñas, se ha ido a la cárcel del Masía de las Mulas.
Pero claro, esto es muy importante. O sea, unas veces, vamos, entonces, lo de Salamanca, como cambia la población estudiantil cada año o cada dos, pues los esfuerzos se pierden. Pero yo creo que de esta ocasión que estamos aquí, sabiendo que además estamos aquí en Valladolid y somos, bueno, por lo menos yo estoy en Cuéllar también, entonces que aquí prenda algo y ya empezamos a trabajar en cuanto termine el concierto, vamos, ¿no? ¿Quieres decir algo más? Si quieren preguntar algo.